Nos visita el doctor Leandro Alonso, no viene a hablar esta noche ni de la Unión Cívica Radical, ni de Cambiemos, ni de la actividad legislativa, sino que viene a hablar con nosotros de las elecciones PASO, ¿no? Porque si bien es cierto, en las últimas semanas empezó a sembrarse la idea de que era un gasto de dinero, ¿no?, que no tenía sentido, también es bueno recordar qué son las PASO, ¿no? Y si esta tal vez intención de que la democracia sea mucho más participativa, hoy significa un escollo, ¿no? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Carlos. Es raro no estar ni como candidato ni en esa función, pero bueno. Se va a acostumbrar rápido. Vamos a acostumbrarnos, sí, uno se acostumbra. No, realmente, cuando me diste la invitación, me pareció interesante el tema, porque el sistema político en nuestro país en los últimos 20 años mutó notablemente, cambió muchísimo. Antes recordás que había 2 o 3 partidos políticos fuertes, cada partido político elegía sus candidatos en elecciones internas de afiliados y a partir de ahí se iba directamente a las elecciones, o se hacía frentes donde había un partido mayoritario y uno minoritario, entonces era fácil ponerse de acuerdo respecto de cómo se incorporaban cada uno de los candidatos. La verdad que desde el 97 en adelante, con la Alianza Primero, y en el 2003, cuando el peronismo directamente se divide y permite que cualquiera pueda ir a las elecciones y lo siguen reconociendo como peronista sin tener que ir por el Partido Justicialista, lo demostró ahora mismo Fernández de Kirchner, se tiene que generar un sistema político nuevo para la elección de candidatos. Y ahí surge, las PASO no son el primer punto. En el 2003 y en el 2005 ya tuvimos, tanto sea a nivel nacional como provincial, elecciones abiertas. Sí, con otros sistemas. Internas, abiertas y simultáneas. Internas abiertas, donde votaban afiliados del partido y no afiliados. De hecho, me acuerdo que incluso hasta hubo el disparate en el 2005 de tener que votar internas en 2 semanas consecutivas, pero se tuvo que ir buscando un sistema por el cual se permita dilucidar quiénes van a ser los candidatos de los frentes, porque ya no son partidos políticos, de una forma democrática. Esto te lo digo muy concretamente. A ver, supongamos que Cambiemos quisiera presentar candidatos y no tuviera las PASO. Tiene el radicalismo sus candidatos, el PRO sus candidatos, la coalición cívica sus candidatos, el partido FE sus candidatos. ¿Cómo haces después a que se pongan de acuerdo entre esos 4 partidos en el orden de cada uno de los candidatos? E incluso la posibilidad que quizás uno votaba en una elección interna de su partido político y después el candidato que votó terminaba 15º en la lista sin posibilidad alguna de entrar. Entonces, el sistema de las PASO será perfeccionable, tendrá, mucho de qué hablar, pero es un sistema que surge de la lógica política actual, en el cual a las elecciones, en vez de ir por partidos políticos, se está yendo por frentes, y entonces uno tiene que buscar un sistema democrático para que cada frente elija sus candidatos, porque si no, terminamos directamente en la lapicera de 1 o 2 dirigentes nacionales que terminaría arreglando desde el primer candidato a diputado nacional hasta el último candidato a concejal. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Las PASO nacen como una trampa. O sea, por un lado, nacen como una necesidad, pero cuando el kirchnerismo las instala en el 2011, le instala 2 o 3 cuestiones tramposas que tenían que ver con tratar de que no se genere lo que eran las listas colectoras en contra de la candidatura de Cristina Kirchner en el 2011 y complicar en cierta medida la oposición a la instalación de candidatos. Y lamentablemente el gobierno actual no hizo nada por solucionar esa trampa. Si las PASO se modificaran en 2 puntos, serían un sistema mucho mejor y que no generarían tanta discusión. ¿Cuáles son estos 2 puntos? Primero, no se puede votar primaria en agosto y general en octubre. A veces no terminás las impugnaciones de la primaria y ya tenés la elección general. Cada vez que había una elección interna de un partido político, los partidos políticos ponían las internas en marzo, abril, mayo, incluso algunos partidos la ponían en el año anterior. Nosotros recordamos haber votado internas en noviembre para las candidaturas del año siguiente. Sí. Es ilógico que alguien tenga que armar una lista para agosto y después de agosto tener que ver cómo unifican a quienes participaron en esa primaria y ya se presenta en octubre. Eso ya es un punto que hay que arreglar. O sea, la fecha de agosto es inconcebible. La fecha de agosto tendría que ser como mucho mayo o junio, de forma tal que el candidato que surge de las PASO tenga tiempo después de caminar a la general y se haga un buen tiempo como para que cada frente político pueda hacer un acople necesario después de unas primarias.
Y después el otro tema tiene que ver con el financiamiento. El principal gasto que tenemos en las PASO es la impresión de boleta. De hecho, hoy veíamos en todos los noticieros nacionales los chascarrillos con el tema de Ivo Kutsarida, con el tema de este otro partido filoneonazi, filonazi, digamos, que presentaba un montón de candidatos y con eso se hacía un montón de plata que después no se puede controlar. ¿Por qué? Porque generalmente el gobierno no paga la impresión de las boletas, le da la plata al partido político, que se la da después de las elecciones muchas veces. Entonces el partido capaz que imprime menos boletas, los partidos chicos, pero reciben por la cantidad que tendrían que haber recibido. Esto se soluciona muy fácil con la boleta única. Y la boleta única no se requiere la boleta única electrónica. Si se hubiera querido implementar la boleta única papel, como tiene Santa Fe, como tiene Córdoba, como había propuesto, por ejemplo, Margarita Stolbizer o Abel Medina desde distintos partidos políticos, ya en esta elección teníamos limitado en un 90% el costo de la impresión de boleta, porque la boleta única en papel te genera que en vez de imprimir un padrón para cada lista de las que se presenta en la PASO, se imprima una boleta por cada elector, se le da cuando viene a la mesa, como se hace, te repito, en Santa Fe, en Córdoba, se marca con una cruz el candidato que quiere votar y no pesa, por un lado, el arrastre de quien va de candidato nacional o de candidato local para las puntas, o sea, uno vota más libremente porque no tiene ni siquiera que cortar boleta, con ir poniendo la crucecita, vota el candidato que quiere y se hubiera ahorrado millones y millones de pesos. Hay que ser claro en esta cuestión. Si hoy las PASO tienen estos inconvenientes, vienen por la negativa que tuvo primero el Frente para la Victoria de implementarlo con un sistema de votar en agosto de forma tal que no quede tiempo, y entonces ahí entiende uno la lógica política de decir no nos podemos pelear tanto en agosto si después la elección es en octubre, entonces es lógico que muchos partidos terminen por lista de unidad, pero si esto se llevara a abril o a mayo no habría inconveniente, y si en este año se hubieran aprobado en el Congreso Nacional los proyectos que había de boleta única en papel, ni siquiera la boleta única electrónica que realmente era difícil de implementar, se hubiese solucionado un 90% todo lo que tiene que ver con el costo de la impresión de boleta y por lo tanto el mayor costo que tiene las PASO. Ahora, ¿podemos sacar a las PASO? En verdad no podemos en este momento, porque si sacamos las PASO tenemos que generar un sistema alternativo, y si el sistema alternativo es volver al viejo sistema de internas partidarias, volvemos a generar esta cuestión de que después cada partido político elige sus candidatos, pero cuando hay que hacer el cruce de candidatos se termina decidiendo en una mesa de 3 o 4 dirigentes y el cruce termina siendo no representativo. Hay que trabajar fuerte para que las PASO cumplan con el espíritu. Modificar la fecha, modificar la forma de votación con la boleta única y a partir de ahí va a ser mucho más fácil incluso para los partidos vecinales, para los candidatos que no tengan tanto apoyo económico, poder participar sin inconveniente. Bueno, eso se corrió un poquito de la escena, ¿no? Salió. Se corrió totalmente de la escena. Claro, porque el acento se puso justamente en el gasto de dinero que significa llevar adelante 2 elecciones en tan corto tiempo. Bueno, pero precisamente cuando el acento se pone en un solo punto y no se empieza a ver todo el resto, uno tiene que empezar a desconfiar. O sea, es una cuestión, vos sos comunicador social y lo sabés muy bien. O sea, si vos tenés que TN especialmente, o incluso C5N por el otro lado, empiezan a focalizar, no es ninguna casualidad que los dos focalizan el tema en el gasto, empecemos a ver por qué focalizan el gasto y no van al fondo de la cuestión. ¿Y por qué no se va al fondo de la cuestión? Porque en última instancia las PASO ayudan a democratizar. Y los que no quieren democratizar, lamentablemente, son muchas veces los dirigentes que están manejando cada uno de los partidos políticos importantes, que a través de tener la inexistencia de las PASO o una PASO sin fundamento es mucho más fácil manejar la instalación de los candidatos. Bueno, despejado de contenido ideológico y a lo mejor un poco más técnicamente, puede verse claramente en Randazzo Cristina cómo se utilizó la herramienta como para, ¿no es cierto?, poder esquivar. Pero en verdad vos lo ves en todos los frentes, porque quizás lo de Randazzo Cristina es lo que uno ve más palpable porque directamente es un tema periodístico muy importante. En Cambiemos pasó lo mismo. A ver, cuando uno va a la capital federal y Lustó termina compitiendo por afuera, es también porque hay una arbitrariedad respecto de cómo participar dentro del mismo frente político. Entonces, estas son las cosas que hay que tratar de evitar. Y con una reglamentación de las primarias, esto se solucionaría. Te repito, se necesita voluntad política para hacerlo. Santa Fe lo hizo. Santa Fe pasó de un sistema totalmente
arbitrario como era la ley de lemas al sistema de boleta única en papel, que democratizó totalmente y permitió que en Santa Fe ganara la gobernación un socialista, los legisladores provinciales el peronismo y la intendencia un radical en Santa Fe, por ejemplo. Porque el corte de boleta fue muy fácil. Y no es que se ganó por poco. O sea, vos ves resultados en Santa Fe donde la hermana de Bielsa ganaba la legislatura con un 50% y el socialismo ganaba la gobernación con un 50%. Entonces uno ahí empieza a plantear un sistema más democrático de participación. A esto tenemos que apuntarle. No vamos a llegar a un sistema más democrático y participativo suprimiendo las PASO. Lo que tenemos que tener en claro es que el problema de gasto de las PASO es la boleta, esencialmente. Y el problema de la boleta se soluciona con la boleta única papel, ni siquiera con la boleta única electrónica, que es cara. Con la boleta única papel se imprimiría menos del 10% y mucho menos del 10%, porque vos planteaste, en Cambiemos hay 4 listas en la costa. 4 listas. Unidad Ciudadana tiene una lista más, Frente Renovador creo que tiene 3. Aparentemente ahora van a ir con 2 y una por afuera. Son 3 boletas más que están compitiendo, debe haber una boleta más de la izquierda y debe haber 2 o 3 partidos políticos más. Está el Frente de Randazzo, debe haber fácil 12 partidos, 12 listas imprimiendo boletas. Si se imprimiera un solo juego estamos en menos del 10% del gasto. Nosotros estamos el otro día sacando cuentas y pueden llegar a ver arriba de las 16. Bueno. Yo realmente llega un momento en que uno se pierde con cantidad, sí. Y si uno que está en política se pierde, no me imagino el vecino común que entra al cuarto oscuro y en vez de tener un papel con 16 caras que tranquilamente entran porque lo demostraron otros lugares, donde decir, no, yo quería votar a este, tiene 16 sábanas inmensas que lo ocupan todo el salón, y es muy complicado que este sea realmente un sistema democrático. Ahora, volvemos a la cuestión. Tiene que haber un sistema de elección de candidatos. Y desde el momento que no están compitiendo a través de partidos políticos, sino a través de frentes, hay que generar un sistema donde el frente pueda ser democrático. Yo te doy... ¿Cuál es la responsabilidad de los partidos políticos en este escenario? La responsabilidad de los partidos políticos es que los legisladores, tanto sean nacionales como provinciales, devienen de estos partidos políticos y son los que tienen que votar estos cambios. Te repito, cuando en el 2016 tuvo un impulso muy grande en lo que tenía que ver con la boleta única. Se trabó la discusión en las maquinitas estas sí, las maquinitas estas no, nunca se llegó a debatir la boleta única papel. Y yo, a ver, en estas cuestiones, aún a riesgo de pensar mal de algún miembro de mi partido, uno no es ingenuo. O sea, si esto no se aplicó, es porque en última instancia había mucho que les convenía que el sistema siga funcionando de esta forma. Es fácil democratizarlo, hay que correr las fechas. Yo te doy 2 ejemplos claros. A ver, los candidatos a presidentes en las anteriores elecciones, por ejemplo, la interna de Menem Cafiero fue en el 88 para la candidatura del 89. Sí. Las internas para las candidaturas del 95 y del 99 fueron un año antes. Vos vas a Estados Unidos, tiene un sistema de primaria donde se está votando durante 2 años. Es totalmente absurdo plantear que uno vota en agosto una primaria y a 2 meses está votando un intendente, un diputado, un concejal, un presidente. Sí, pero a su vez la dirigencia política en su momento también pensó que era mejor saturar a la gente menos tiempo, ¿no? Pero sin embargo hay como una cierta apatía por parte del electorado, ¿no es cierto? Pareciera ser que no hay tanto interés. Es que no puede haber nunca interés cuando, cuando uno llega. Esto casi te diría que es una técnica de supermercado. Cuando vos vas y entrás a un cuarto oscuro con 15 boletas, nadie puede tener un interés lógico. Uno tiene que ir decantando el interés. A uno no le pueden en un mes dar 15 candidatos para analizar. Por eso la importancia al partido político como orientador del punto de vista que va formando posibles candidatos que lo va presentando a la sociedad, y la importancia de los procesos internos para que esos candidatos se vayan haciendo conocidos dentro de su propio partido, de su frente, y para ahí pasar a la población en general. Volvemos al tema, nació con una trampa el sistema. Nació con la trampa que le hizo el kirchnerismo de decir, acá se financia solamente desde el Estado para evitar que medios privados financien a partidos políticos, pero para evitar eso fue al punto extremo.
juntó las primarias casi con las generales, con una campaña que dura solamente un mes, está prohibido hacer campaña antes, y decime, ¿qué candidato, a ver, qué persona que tenga vocación política y que mañana quiera ser candidato puede instalarse en un mes a través del sistema de las primarias? Entonces, ¿quiénes terminan siendo los candidatos? Los mismos políticos de siempre o gente del espectáculo que es conocida por otra cuestión. Ninguna persona, no se termina democratizando nunca la forma así. Ni siquiera el militante de cada partido político puede llegar a tener un rol protagónico. Te repito, se podrá modificar mucho el sistema. Ahora, se necesita un sistema de elección de candidatos que sea compatible con la competencia entre frentes electorales. Si dijéramos de lado, a vos me decís mañana, hacemos un sistema donde la votación es cerrada entre todos los afiliados de los partidos de ese frente, sería un sistema válido también. Lo que pasa que, ¿por qué no sale? O me preguntaba la responsabilidad de los políticos. Porque últimamente se ha puesto de moda generar los partidos chicos, sellos de goma, que se alquilan para cada una de las elecciones. Entonces esos partidos tienen un poder muy grande de negociación porque es un sello apto para participar, pero no tiene afiliados. Entonces nadie se va a querer hacer un frente con el radicalismo, con el peronismo, porque ya tienen muchos afiliados de antes. Bueno, son cuestiones que merecen un debate más profundo. El debate más profundo no es decir de golpe se gasta mucha plata, porque si se gasta mucha plata es por algo evitable. Se hace la boleta única y vos me decís, de 16 juegos de boleta pasamos a imprimir uno. Ya estamos bajando al 5% el costo. Bueno, Cambiemos tiene como una interna enorme acá, ¿no? No se da en todos los distritos de la misma manera, se dio en esta. ¿Es mucho más divertido mirarlo o tiene la adrenalina de los que miran así desde la tribuna? No, para mí divertido no es, porque para mí es una decepción esta primaria de Cambiemos. ¿Por qué? Y porque para mí era la gran oportunidad de cambiar el esquema, de decir, participamos, armamos una lista única, salimos directamente a jugar la general, peleamos la mayoría en el Consejo Deliberante, generamos un cambio en el Consejo Deliberante y los candidatos a intendentes se empiezan a posicionar en el 2019. Acá queda claro que muchos apuntaron a posicionar candidatos a intendente directamente a través de esa legislativa, pierde el rol la elección legislativa. Nadie de los que gane va a quedar posicionado automáticamente como candidato a intendente, porque aparte la política después es muy rápido todo lo que va sucediendo y sabés que en un mes pudiste estar arriba y pasar a estar último en las encuestas, y se desperdició una posibilidad de darle a la sociedad una oferta electoral que yo creo que hubiera sido mucho más seria. Obviamente, bueno, yo más allá de no ser candidato, soy afiliado de la Unión Cívica Radical, participo dentro de la primaria de Cambiemos apoyando la lista de mi partido por una cuestión obvia de pertenencia al partido, porque siempre lo he hecho, siempre he apoyado las listas que representan a la Unión Cívica Radical, pero creo de que había la posibilidad de generar otra cosa. Desde un grupo del radicalismo lo quisimos impulsar, se chocó automáticamente, realmente se chocó automáticamente, y bueno, divertido realmente para mí es una decepción. Haremos lo posible, repartiremos boletas, haremos de fiscal como hacemos en cada una de las elecciones, aunque no seamos candidatos, sí, y esperaremos. Le pregunto, ¿no sale su sector, si se quiere, como más beneficiado? Digamos, usted se quedó dentro de la estructura partidaria durante muchos años, trabajó, logró una primera banca, siguió trabajando, lograron una segunda banca y hoy, fruto de ese trabajo, su compañera de equipo es candidata a senadora. ¿No cree usted que la sociedad le retribuyó bien el esfuerzo? Yo estoy muy contento con todo lo que fuimos recibiendo de la sociedad en estos años, desde el 2007 a la fecha. Primero, un reconocimiento realmente muy bueno por habernos quedado en la Unión Cívica Radical en momentos difíciles. Después, un reconocimiento electoral de venir de abajo y terminar realmente haciendo elecciones muy buenas, incluso como la del 2015. Y eso a uno le gusta porque es el reconocimiento del vecino, en última instancia. O sea, cuando uno hace política en un municipio está teniendo el reconocimiento del vecino. A partir de ahí, o sea, pensar en si se sale más o menos fortalecido, creo que ya es algo que uno no lo analiza. O sea, uno lo que siente es el deber cumplido de decir, el radicalismo de no existir, pasamos a tener 2 concejales
y una candidata a senadora provincial en puesto a entrar. A partir de ahora, bueno, quedará en quienes tienen la conducción partidaria y son candidatos en ver cómo van llevando esto hacia adelante y en nosotros en ver cómo también vamos ayudando y el año que viene continuamos con la discusión para mejorar al partido. Creo también que hay muchas otras cosas por debatir que son mucho más profundas, porque nosotros podemos tener un reconocimiento importante de la gente, podremos tener logros políticos, pero a partir de ahí el 19 va a ser una elección nuevamente difícil, va a ser una elección donde si volvemos a repetir el error del 17 de ir en 4 listas, no se puede ni pelear. Entonces ahí vamos a tener un camino duro de transitar. Pero en esta, digo, ¿existe la forma de decir, bueno, los votos que puede concentrar Alonso en la fortaleza en la zona sur y en el resto del partido, ¿se pueden pasar automáticamente a Magadán? Yo creo que no se pasan automáticamente, lo que sí hay es un espíritu del votante de decir, bueno, si venía votando esta opción y en las otras listas están las mismas opciones que también estaban y que llevaron a que me voten, por ejemplo, a mí, uno plantea como lógico que se continúe votando al candidato que viene por el mismo partido. Hubiera sido distinto si en vez de ser, por ejemplo, Marcos García o Mary Fino, los otros candidatos fueran candidatos nuevos, porque entonces uno podía plantear el que me había votado, decir, bueno, se me abrió un abanico nuevo. Pero no creo que haya un traslado automático. Creo que sí hay un componente fuerte por esto, de decir, bueno, si lo votamos a Alonso y no habíamos votado al otro, es muy factible que se repita hacia el candidato. Creo que va a ser una elección para verla con lupa, o sea, no tiene ganador definido ni mucho menos. O sea, que le da una buena performance a Magadán. Y yo creo que sí, porque aparte el sector de Marcos García es el que tuvo el desprendimiento de Mary, con Carlos Natalicia, con Nacho Raimonde, son dirigentes importantes, o sea, ahí hay un desprendimiento fuerte. Ahora, ¿cómo reacciona el electorado ante la vuelta de un político que tiene la trayectoria de Magadán? También es una incógnita, o sea, las vueltas nunca son fáciles y pueden ser muy premiadas o pueden ser castigadas. Yo creo que hoy en día se está en una elección peleada. Yo creo que se está en una elección peleada, que a medida que se acerque la primaria, lo que se va a ver en el Partido de la Costa va a ser la primaria Cambiemos. El motivo de análisis del Partido de la Costa creo que va a ser la primaria Cambiemos, sin desmerecer a los otros partidos que también tienen competencia interna. Interés. Pero son nombres muy fuertes. Marcos García viene de ganar 2 legislativas, Mary Fino con una trayectoria política importante, Magadán 2 veces intendente y el único que le ganó a De Jesús 2 elecciones generales para intendente. Realmente una primaria que creo que va a llevar todo el atractivo desde el punto de vista político. Bien. Pero eso lo sabrás mejor vos que... Yo creo que se concentra la atención ahí, sí. Aunque no hay que dejar de mirar el contexto general, ¿no? Creo También que no hay que dejar de mirar el resto porque evidentemente puede que ocurra que el comportamiento del electorado sea diferente en octubre, sí, que lo que pase. Sí. También creo que fue una buena elección el resto de la lista que hizo. De generar una renovación generacional, creo que también ha sido una elección, una decisión importante, porque particularmente mi generación para llegar a ser candidato nos costaba mucho. Claro. Nos costaba, o sea, era muy complicado poder llegar a una candidatura, había que dejar a mucha gente de peso en el camino. Sí. Y veo, bueno, que cuando de golpe aparece gente joven con ganas de moverse, genera una expectativa. Sí, viéndolo estratégicamente también, teniendo en cuenta que el que gana mete 3, es tal vez importante esto se entiende mucho más el por qué tratar de ir con puros. Sí, yo creo que una vez que fracasó la lista de unidad, esto era así, había una bombita puesta y si no había lista de unidad había 4. Iba a ser muy complicado, porque ahí también hubo una arbitrariedad cuando planteamos el tema de las PASO. Que las PASO dejen a criterio de los frentes, cómo reglamentar las minorías. Y lo que hizo en esta PASO Cambiemos, yo te lo digo públicamente, para mí es una vergüenza, porque la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical reconoció las minorías en el 47, en 1947, con el movimiento de intransigencia y renovación, algún viejo lo habrá escuchado nombrar, o alguno habrá capaz participado, hay 2 o 3 en la costa que sé que sí,
reconociendo que el que perdía, si sacaba la minoría, iba con el tercer candidato. Llevarlo al cuarto candidato en la vieja carta orgánica del Partido Justicialista, que nosotros lo decíamos que era retrógrada en la década del 90. A mí eso me da vergüenza. O sea, a mí de mi propio frente me da vergüenza ese reglamento electoral. Bueno, muchas gracias por la visita. No, gracias a vos, Carlos.